Los jueces se deben someter a las reglas de actuación, entre ellas, comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento o influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos. A mí me parece que acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos, porque hemos visto en los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso, determinada causa. Primero, yo creo que me parece lo más importante, hay que entender que los jueces, y sobre todo los jueces federales, tienen un enorme poder. Deben ser de los hombres más poderosos en términos políticos, además en la Argentina. Un juez federal ante una mínima amenaza, ante una mínima presión, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo y con las pruebas necesarias y actuar. Este interés que tiene siempre un sector, en este caso del gobierno, pues forma parte del espacio de gobierno, de querer controlar los medios y lo que se dice. La verdad es que Parrilli lo dice en particular, porque también es cierto que en su momento se hicieron públicas escuchas que no tenían que haberse hecho públicas, no pertenecían a la causa que se estaba investigando, y acá habrá algún juez que va a tener que dar explicaciones que lamentablemente en la Argentina nunca las da. Pero esta necesidad de ir siempre sobre el tema de los medios, de los periodistas, y lo que tiene que hacer un juez decididamente es, ante una presión, denunciarla. No hace falta que quede explicada y definida si es de un medio, si es de un grupo. Un grupo económico también es un medio. No hace falta explicar mucho más. Lo que hace falta es tener jueces probos que no tengan miedo a las presiones y que denuncien. Pero, en serio, basta de siempre empezar, porque suena como muy venganza todo. Y no hay que hacer eso. Debatan una reforma judicial, traten de hacer una reforma judicial donde le den espacio también a las fuerzas de oposición, porque no se está debatiendo el cambio del IVA, se está debatiendo el cambio en un poder de gobierno, con lo cual deberían actuar todas las fuerzas políticas. Y más allá del debate en el Congreso, debería haberse planteado incluso mucho antes y después ir con un proyecto al Congreso. Ahora, en serio, basta de querer siempre poner la punta, la proa en los medios, porque lo que vas a ver ahora, que también pasó esta semana, también vuelven a poner la responsabilidad de los medios, en este caso, de la inseguridad. Te escucha la Frederick. Lo que sí estamos viendo es que hay hechos de violencia que se están produciendo, que están, digamos, alertando, sobre todo en los medios de comunicación, que son, digamos, lo hacen visible y que siguen los casos. No son muchos casos, pero nosotros tenemos en Argentina, yo creo, por suerte, ¿no?, una gran intolerancia a la violencia. Cualquier hecho de violencia donde muere una persona o es asesinado un supuesto ladrón, tiene una gran repercusión pública y genera una gran indignación también pública, ¿no? Otra vez el intento de mostrarnos que los medios generamos inseguridad. ¿Sabe qué, ministra? No. Los medios mostramos lo que hay. Lamentamos mucho tener que mostrarlo. Lamentamos mucho. No hay sensación de inseguridad por los medios. Por suerte salió, creo que fue el día siguiente, tanto Sergio Massa como Santiago Cafiero a aclarar que no había inseguridad, que lo que había era inseguridad. También es que me parece que sería bueno que le actualicen las estadísticas a la ministra, porque hoy hay más inseguridad que antes en los hechos ya. Todo lo que había bajado por la pandemia, por la falta de delincuencia en la calle, ya volvió y ya está superando en comparación mes contra mes del año pasado. ¿Tenemos intolerancia a la inseguridad? Sí, por suerte la tenemos. Lamentablemente deberíamos tener mucho más, sobre todo a la hora de votar. Y deberíamos castigar a la inseguridad con el voto, porque no parece importarle demasiado la política. Pero ni somos los medios los que generamos la inseguridad. No hay sensación de inseguridad, hay inseguridad. Somos lamentablemente demasiado tolerantes, porque no se puede vivir hoy en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario si querés, Gran Córdoba, en los grandes núcleos urbanos, es muy difícil vivir. Hoy el Gran Buenos Aires está en llamas en materia de inseguridad. Y por supuesto, no es que en 7 meses pasó esto, desde ya que no es culpa de este gobierno, hoy es responsabilidad del gobierno resolverla.
pero año a año pasan las responsabilidades, los gobiernos no resuelven nada y cada vez hay más inseguridad. Lo grave es querer otra vez echarle la culpa a los medios, otra vez falta de estadísticas y de cifras reales. Hay mucha inseguridad, ministro, mucha inseguridad y hay que resolverla. Y el tercer hecho que pasó esta semana yo creo que es la noticia más importante de la Argentina, que duró creo que 24 horas, realmente es muy importante, que es el acuerdo con los acreedores. Esta sí que es una muy buena noticia para la Argentina. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenemos? Es un paño. Esta sí que es una muy buena noticia para la Argentina. Y pasó casi desapercibida. La Argentina no podía darse el lujo de no arreglar con los acreedores. Era imposible ver un post-pandemia sin un acuerdo con los acreedores. Bueno, se logró el acuerdo con los acreedores. Costó, se trabajó. Me parece que esto hay que darle mérito a Guzmán y al gobierno, hay que darle mérito a Alberto Fernández. Seguramente pese a algunas internas, se llegó a un acuerdo que desde ya hay que esperar que esté plasmado por escrito, pero ya se llegó a un acuerdo. Ojalá que además este acuerdo le permita a Alberto Fernández volver sobre sus fuentes y volver sobre Alberto Fernández. Ahora no alcanza el acuerdo. Hace falta un programa económico. Tenemos un acuerdo, es muy importante como noticia, es muy importante el logro. Ahora hace falta un programa económico. Sin un programa económico, sin la perspectiva de un programa económico claro, concreto, no vamos a salir adelante ni siquiera con el acuerdo con los acreedores. Ahora hay que acordar con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo Monetario, te diría, no hay mucha discusión, no hay quitas, lo que hay es prórroga de plazos, pero para eso se requiere un programa económico. Yo espero que la frase de Alberto Fernández en su momento diciendo que no creía en planes económicos será una frase tal vez más coloquial que práctica o que técnica, porque no hay forma de tener un futuro con cierta perspectiva, con cierta, te diría, con algún mediano plazo y largo plazo donde se lo pueda visualizar, si no es con un programa económico. Todo esto pasó esta semana. Para mí dos errores muy graves que comete el gobierno siempre es apuntar a los medios. La inseguridad es un tema central y después, insisto, tuvimos una muy buena noticia, hace falta un programa económico. Pandemia récord, la peor cara de los argentinos. Cambió la cultura, cambió el ánimo, la gente se está juntando y mucho más. En otra semana récord de casos y muertes, la calle representa todo lo que no hay que hacer. El metro cuadrado está bastante complicado. Esto está pasando ahora. Es insólito, la verdad. Es un bar de Recoleta que abrió la venta al público. La responsabilidad individual en el conurbano y capital parecería no existir. Se hace cada vez más extenso, como que la gente ya se cansó de estar tanto tiempo encerrada. No es un juego lo que está pasando. Y tenemos que cuidarnos entre todos, más que nada por los que tenemos atrás también. Vos te cuidas tanto para que otros anden como si nada y eso también te genera un poco de impotencia. Hicieron una fiesta clandestina, los descubrieron y están atrincherados. Mientras uno no hable con la gente, está todo bien. Está la separación. Si seguimos así, pasará lo que nadie quiere que pase. ¿Qué es lo que no se aguanta más de la pandemia? El encierro. Usted por lo menos trabaja y más o menos pasea. No, pero igual nos exponemos también. Estamos todo el tiempo gente, que esto, que lo otro. Gente que viene a comprar sin barbijo. ¿Y por qué crees que empezó a salir más la gente ahora? ¿Porque se cansó? ¿O porque necesita igual al laburar? argentino como que nunca le importa nada. ¿Ven ese grupo de mujeres? La mujer de Fer, de Rodri y un par más. Y acá, bueno, partido de fútbol. Acá no hay lugar en estacionamiento para colocar el auto. Miren esto. Tremendo. Qué lindo, qué linda Argentina. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. Tenés que convivir con la gente que está desesperada, bueno, ya con puestos en la calle, y bueno, es un sálvese quien pueda, digamos, en medio de la pandemia.
¿Ustedes notan que hay más gente en la calle ahora o menos? Lo que pasa es que la gente inevitablemente tiene que salir a comprar. No hemos tenido controles, nos dijeron por favor respeten la distancia, pero desgraciadamente la gente a veces es difícil de manejar. La semana hay mucho control y se reduce el flujo de gente. Y los fines de semana, bueno, se explota. Sí. ¿Perdimos la conciencia o ya no le tenemos miedo al virus? Adrián, bienvenido. ¿Cómo estás, Chino? Bienvenido también. Un gusto, gracias. ¿Cuántos kilómetros hicieron? 89 kilómetros en 7 horas. No nos pararon nunca, está claro, por las dudas. Pero Gran Buenos Aires, ciudad. Gran Buenos Aires, capital, volvíamos a conurbano. Rodis, ¿qué pasó con Mario Negri? Buenas noches, Antonio. Bueno, esta semana Mario Negri estuvo dando una charla por Zoom con algunos militantes de la oposición. Estuvieron en ese encuentro virtual Adolfo Rubinstein, el último secretario de salud del gobierno de Mauricio Macri, y también estuvo Alfonso Prat-Gay, el ex ministro de Economía. Allí en esa charla se dijo una frase que rebotó, retumbó y generó alguna polémica, que es que el gobierno se enamoró de la cuarentena. La dijo Rubinstein y la salió a replicar también Negri. Fue uno de los temas de la semana. ¿Se enamoró de la cuarentena el gobierno? No, para nada. Ojalá nunca hubiésemos tenido cuarentena, ojalá nunca hubiese llegado la pandemia. Una situación dramática que nadie esperaba en el mundo y que Argentina tuvo que afrontar como los demás países. Elegimos un camino que es la cuarentena, es un camino esforzado, veníamos con una economía muy mala, la pandemia la tiró por el abismo, dimos múltiples respuestas para sostener trabajadores, empresas, en la tarjeta alimentar, alimentos para los comedores donde comen cientos de miles de familias todos los días, pero ¿cómo vamos a estar enamorados? Lo que estamos comprometidos con cuidar la vida de los argentinos. Adrián. Yo tengo una mirada respecto a lo que está ocurriendo, que es la siguiente. Para decir algunos puntos positivos, me parece, de cómo se ha afrontado este tema. Este es un tema que ya a esta altura sí está demostrado que tiene una incidencia muy importante, el tema del comportamiento social. O sea, después el Estado tiene un rol muy activo también en otras cuestiones, en infraestructura, en ver cómo tiene el sistema sanitario, etc. Pero el comportamiento social es central. Y la verdad es que es cierto que ahora aparecen más casos, pero tuvimos... Para mí ahora no tener ni cuarentena. Pero tuvimos, son 140 días. Claro. Entonces tuvimos, durante esta etapa, la ciudadanía respondió y muy bien, con cuarentena, con aislamiento y ahora con un proceso que tiene que ir gradualmente hacia la apertura porque ya es demasiado extendido. Pero yo rescataría, en primer lugar, alguien decía, no, porque los argentinos somos... Bueno, acá lo que los argentinos tuvieron es un comportamiento colectivo bastante importante para destacar. Lo segundo es que yo creo que en esto ha sido importante la coordinación. Es decir, hubo una coordinación entre el gobierno nacional y las jurisdicciones. ¿Y por qué digo es importante? Porque cuando uno mira algunos otros ejemplos, Brasil, Estados Unidos, no quiero poner ejemplos, pero es así, cuando hay un gobierno federal que dice una cosa, un gobernador que dice otra, un alcalde que dice otra, como esto depende mucho del comportamiento social y la ciudadanía no tiene claro hacia dónde ir, eso genera automáticamente una expansión fuerte del virus y automáticamente una saturación del sistema de salud y automáticamente un crecimiento de la letalidad. Entonces yo digo, estas dos cosas me parece que son importantes destacar. Desde luego que ahora también lo tercero que está comprobado es que esta pandemia no es una pandemia de países, es decir, es una pandemia que afecta a las ciudades de distinta manera. Entonces ahora tendremos que ir hacia una salida gradual de acuerdo a la realidad de cada lugar, de acuerdo a la realidad es de acuerdo a la infraestructura que tenga el lugar y de acuerdo a la situación de contagio que tenga. Y en ese camino creo que tenemos que empezar a transitar, obviamente con una ciudadanía que ya aguantó mucho y que ahora demanda la salida lo más rápido posible. Porque hoy en la calle no tenés, ya no es cuarentena ni mucho menos, ¿no? Yo comparto lo que dice Adrián, yo creo que el gran mérito es de la sociedad. Yo camino bastante, no puedo afirmar que veo todo. Yo creo que hay una gran cantidad de personas, porcentaje 10, 15% más de lo que cuando arrancó la cuarentena, que está en la calle, algunos por necesidad. Necesidad de ir a buscar trabajo o necesidad o de salir a la calle. Porque están mal, encerrados, porque están encerrados, porque se sienten mal anímicamente. Y otros, los menos, pero con un grado de responsabilidad que se ha señalado muchas veces en los medios cuando hay una fiesta, un partido de fútbol, etc.
Pero en general, cuando vos vas a un barrio, ves mucha gente en la calle céntrica, ¿no? Donde están las personas que van a comprar, que se mueven, pero vas 1 o 2 cuadras laterales, distintas horas del día, y no ves una masividad de personas. Las personas tienen temor, entienden que se pueden contagiar. Además, el incremento de los contagios en los últimos días hace que las personas tomen precauciones. Lo que ocurre es que estamos hablando de ciudades de 2 millones de habitantes, 3 millones de habitantes, 700.000 habitantes. El 2, 3, 4, 5% que se mueva, estamos hablando de decenas de miles de personas. Pero creo que hay una gran responsabilidad de la sociedad. ¿El enamoramiento de la cuarentena también incluye a Larreta? No, ¿O yo creo solo que es para el gobierno? No, yo creo que, a ver, no sé en qué contexto lo dijo Mario Negri, yo tengo mucho respeto por él. ¿Qué reivindico yo de Mario Negri y la oposición? ¿No? Esto viene a colación de lo que hablaba de los medios. Generalmente se amplifican más los debates. Me peleo con Adriano y mañana a lo mejor somos tapas, casi nos peleamos. La oposición votó todo lo que mandó el Ejecutivo al Congreso. Sería injusto si yo dijera, han votado en diputados y en senadores medida de 2 tercios, igual no han facilitado el tratamiento. Digo, sería injusto que después que haya diferencia, que yo hay declaraciones que no comparto, miradas que son... Pero es lógico, ellos son oposición, nosotros somos oficialistas. Esto que señala Adrián, es muy bueno que gobernadores de distintas fuerzas políticas, Larreta es de Juntos por el Cambio, pero es de Cambiemos, Suárez de Mendoza es Juntos por el Cambio, pero es radical, hay partidos provinciales, el gobernador de Corrientes, todos han acordado una política con diferencias, con tensiones, no es que somos lo mismo. Por eso es mucho más valioso este acuerdo que se ha logrado, donde yo le doy un rol importante a la ciudadanía, que también nos empuja a acordar. Pero hay que valorar esta instancia de acuerdo que hemos logrado en el tratamiento de la cuarentena, con aciertos y errores, porque uno aprende sobre la marcha, porque esta pandemia es novedosa, nadie puede decirte cómo se gestiona 100% en ningún lugar del mundo. Y también cómo se ha tratado este tema, cómo las disposiciones que hemos planteado en el Congreso, aún con debates que después se rescata más la polémica, y no se le da el mismo espacio. A mí me sorprendió lo que dijiste. Un día se dio al acuerdo con acreedores externos, con la importancia que eso tiene, solamente un día tuvo en los medios. ¿Por qué? Porque a veces vende más otro tipo de discusión, otro tipo de polémica. Es un problema no de los medios, los argentinos somos así. Discutimos más las cuestiones secundarias, los gritos, que las cuestiones centrales. Alguien que es sensato, alguien que es razonable, ¿no? En los medios por ahí no rinden el rating. Traes a alguien que grita, que patalea y el rating se dispara, entonces es un personaje para atraer a los medios. Bueno, tenemos que buscar otro camino, me parece que es la sensatez, la responsabilidad. No se lo achaco a los medios, creo que somos esta sociedad, los medios son parte de esta sociedad, los políticos somos parte de esta sociedad. Es un proceso de Antonio, cambio. lo que me parece es que hay una reapertura de hecho. El que no la quiere ver es porque no está viendo lo que pasa en la calle. Estuvimos recorriendo zona norte, zona oeste, el centro de La Plata, y la realidad es que la gente ya no confía en los ordenamientos de la regulación del Estado. Lo que estamos viendo ahora es un festejo, 89 años del Club San Miguel, más de 100 personas, bengala, bandera, no hay barbijos. Eso fue anoche. Y es un claro reflejo de lo que la gente siente a la hora de festejar o de salir a su calle. La realidad es concreta y se está viviendo no solamente de día, sino de noche, y hay un descontrol en todos lados. Había hasta fuegos artificiales acá en San Miguel anoche. Hablamos con las autoridades del municipio para preguntarle, bueno, de qué se trataba esto y qué iba a pasar de acá en adelante. Mira, ahí escuchar los fuegos artificiales. Pero igual, ¿qué puedes hacer acá? Bueno, ¿qué nos dijeron a nosotros? Responsabilidad pura de cada persona. En el municipio dijeron que se comunicaron con las autoridades del club para preguntarle, bueno, de qué se trataba esto. Dijeron que fueron los hinchas autoconvocados, que ellos no lo organizaron, el Club San Miguel, que hablaron con los organizadores y tampoco los dejaron entrar al club, y que en la semana el municipio iba a ver qué medida iba a tomar el intendente. Pongámoslo en contexto, esto es repudiable. Sí. Y está muy bien que lo muestren como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero son 100 personas. ¿Cuántos habitantes tiene San Miguel? No es San Miguel. Bueno, San Miguel tiene 3.000 casos, ¿no? No, pero digo, ¿cuántos habitantes tiene San Miguel? Porque si no pareciera que es todo el pueblo de San Miguel que está en la calle. Son 100 irresponsables que por el amor a su camiseta u otras circunstancias están en la calle. Se pueden contagiar, van a contagiar a otras personas. Es un disparate. Y nosotros como Estado seguramente fallamos, porque deberíamos haber prevenido esa situación, deberíamos haber evitado no llamar, che, ¿qué pasa? Me hago cargo. Pero pongámoslo en el contexto, eso es lo que quiero decir. La Plata es otra situación. La Plata es cierto que el centro, pero hay un problema social. Es impresionante la cantidad de pibes, de familias que están en La Plata pidiendo
para comer, entran a un supermercado y te roban algo, producto de la necesidad, o porque son ladrones, no lo sé, pero digo, hay algún tema distinto en La Plata, ¿no? Que deberá encarar el gobierno, con las organizaciones sociales, con la provincia. Es cierto que hay más gente en la calle, pero te repito, en los porcentajes que yo veo, yo también recorro mucho el Gran Buenos Aires, pues una de mis tareas que me he dado, estar cerca para que no me cuenten, ni ver una encuesta, ni que lo vi en Facebook. Yo sigo viendo, menos que antes, por supuesto, serían ellos si dijera lo contrario, pero gran parte de la sociedad cumple. Sí, y yo digo que lo tenemos que valorar eso. No, a ver, por eso decía que es una cuestión hoy ya también de ciudades. Mañana San Juan creo que reabre escuelas. Sí. No en todos los municipios, hay algunos municipios, particularmente los más densamente poblados, que no. Pero, digamos, llevamos 140 días de cuarentena y siempre las muertes son absolutamente dolorosas, pero no tenemos en la Argentina un nivel de letalidad alto, ¿no? Y esto yo creo que ha tenido que ver con la responsabilidad ciudadana y con un esquema de coordinación. Más allá de eso, lo que digo es cierto que después de 140 días no le puedo pedir a la gente lo mismo, porque, digamos, el encierro ya no es salida. Entonces, hay que ir buscando los esquemas, digamos, graduales, y cada lugar lo está haciendo en función, insisto, de Ciudad de Buenos Aires. Sí. Vos me decías este ejemplo. Ahora, yo vine de Vicente López hasta acá, y la verdad es que los que vi es respeto a las pautas establecidas. Vi a la gente caminando con distanciamiento, con tapaboca. Bueno, la ciudad, por ejemplo, ha logrado aplanar la curva, está en menos del 70% de la ocupación de camas de terapia intensiva. Entonces, hay cosas, las rescato porque yo creo que a esto hemos llegado con cosas que se hicieron bien. Desde luego, para mí, hoy hay que poner mucho el énfasis en cómo salimos rápido, lo más rápido posible, porque la ciudadanía tiene una demanda que es absolutamente sensata, que tiene que ver con el bolsillo, con recuperar, con otras cosas también, con el esparcimiento, con etcétera, pero la economía es clave, ¿no? Porque hay sectores, pues dentro de la oposición, hay sectores que son mucho más duros, que están directamente, apuntan desde Elisa Carrió hasta Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, Mario Negri, directamente a basta con la cuarentena. El gobierno tomó la cuarentena como una herramienta política. Bueno, yo creo que podemos tener distintas miradas. De todas maneras, a mí me parece que hoy quienes están en los cargos de gestión, digamos, son los que están marcando cuáles son las pautas. La red está diciendo lo que hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, Suárez. Bueno, digamos, cada gobernador está viendo su realidad y está actuando, entiendo yo, con la mayor prudencia para que no haya colapso sanitario y también para que se comience con un proceso de recuperación de la economía. A mí me preocupa esto que vos planteás porque es cierto, o sea, vamos a terminar el año con más de 10 puntos de caída de la economía, en una economía que no estaba bien, con casi 50% de pobreza, y UNICEF nos dice, guarda que en niños va a ser con menores de 60. Entonces, obviamente que ya el Estado está instrumentando algunas medidas, exenciones, líneas de crédito, etcétera, pero hay que tener como un plan ya para el corto plazo uno y para el largo, porque acá el problema que tenemos, yo te escuchaba y algo me parece que es así, todos estamos de acuerdo con que fue bueno el acuerdo. Seguro. Y la verdad que era necesario, una condición necesaria, no es suficiente, pero necesaria. Ahora, nos da aire 4 años. 4 años para un país no es nada, digo, nos da aire porque no tenés vencimiento fuerte. Y yo creo que lo que tenemos que poder discutir es, más allá de cómo salimos en el ahora, que tiene que ver con un Estado muy activo, hay un modelo que no funciona. Yo te lo he escuchado mucho decir, Antonio, y yo creo en esto. O sea, si vos no ponés de pie al sector privado, no hay forma. Claro. Y el sector privado no está de pie hace muchos años en Argentina. No son 3, no son 4, hace décadas que no hay inversión, que no hay fomento a la inversión, que no hay generación de empleo registrado. Es un círculo que no funciona. Entonces, obviamente esto ha implicado que paralelamente tenés un Estado que crece, pero que no te da buenos servicios, y sosteniendo con programas y planes, digamos, a un sector que lo tenés que asistir. Pero así no funciona. En la medida en que este motor, que es el sector privado, el cual está asfixiado, con impuestos, con trabas, no lo pongamos de pie, va a ser muy difícil. Yo creo que el camino es eso, es cómo generamos un sector privado de pie, generando empleo, con empleo registrado. Tenemos 40% de empleo no registrado en Argentina, con empleo registrado para, digamos, emprender un camino de crecimiento. Es fundamental que esto lo hagan en acuerdo de fuerzas políticas. Yo estoy convencido que la única salida que tiene Argentina es un acuerdo político, económico y social y pensar una Argentina acá a 30 años. Coincido que en la emergencia habrá que hacer determinados acuerdos, pero hay que pensar en una Argentina donde en 10 años tengamos un dígito de pobres. Una Argentina donde el subsidio
no nos enamoremos del subsidio y lo reemplacemos por trabajo. A mí me parece que todo el dinero que el Estado invierte tiene que ser para generar trabajo. Una persona que recibe un plan social tiene que ser una actividad laboral, obra pública de pico y pala, una actividad de servicio. Se puede hacer, lo han hecho otros países. En Alemania lo que más crece es la economía, una de las actividades que más crece es la economía de cuidado. En acuerdo. Es acordarla. Y bueno, pero esto implica que, a ver, la sociedad argentina tiene una característica, porque no es casual que en todas estas décadas que señala Adrián venimos empeorando todos los índices, no es que hay una sociedad que hemos decidido pelearnos, cambiar cada vez, vamos un día para La Plata, otro día para Luján, para La Plata, para Luján, bueno, elijamos un camino, después podemos ir un poco más acá, un poco más allá, pero un camino definido, y la política forma parte de esa sociedad, y vos tenés sectores que quieren agarrar la pala para acabar la grieta y sectores que queremos agarrar la pala para tapar la grieta. Después podemos discutir con Adrián otras cosas, votaremos cuestiones distintas, pero sí acordar un montón de cuestiones que creo que la mayoría de los argentinos están de acuerdo, que es el trabajo, la seguridad, meter la educación en el siglo XXI. Tenemos que animarnos. Yo estoy confiado y convencido que Alberto Fernández lo va a hacer, porque lo hemos hablado con él cuando ni soñábamos que iba a ser candidato, 2018, principio del 2019, porque la mayoría de las personas que vos te encontrás en la calle, vos te conocen, entonces ¿qué te dicen? Che, decirle que no se peleen, que resuelvan los problemas, ¿qué me importa quién va a ser presidente? Algunos me dicen eso, otros... No, puede haber algunos sectores... Vamos a convenir que dentro del gobierno también hay sectores que les encanta romper todo. Por eso, hay algunos sectores que en términos de te pueden calificar, para bien o para mal, pero la mayoría del hombre y la mujer de a pie, ¿qué te dice? Che, vos decirle que no se peleen más, no importa quién va a ser presidente, yo quiero laburar, no me compliquen la vida, ayúdenme a resolver los problemas. Eso es lo que te dicen en cualquier barrio la mayoría. Después, si viene un compañero que es militante y es más de acá, más de allá, o me putea, o me aplaude, o qué sé yo, pero estoy hablando de la mayoría. Este gobierno va a expresar la mayoría y yo estoy convencido, no lo pongo a Mario Negri en lugar que lo ponen ustedes, creo que Mario Negri es una persona razonable con el cual puede decir cosas que me gustan más o menos, y la mayoría de los dirigentes de la oposición y del sector productivo. Lo del campo ha sido muy importante, que se reúnan con Cristina, que se reúnan con Alberto y vienen con una propuesta. 100.000 millones de dólares para exportar y creamos 700.000 puestos de trabajo. Merece ser analizada esta propuesta y discutida. No es que están diciendo, mirá, queremos que nos resuelvan los problemas. No, vienen con una propuesta concreta que nos interpela. Bueno, la sociedad nos está interpelando y yo confío mucho en la capacidad de Alberto para encauzar el camino de un gran acuerdo político, económico y social, pensando de acá al 2050. Chino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, por favor. Lo voy a buscar a Fernando Lobo. Fernando Lobo es director de Synergion Biotech, que es un laboratorio, vamos a hablar de vacunas, precisamente. Ingeniero. Bienvenido, gracias. Gracias, Antonio. Podemos hablar, a ver, ¿qué entendemos de vacunas? Porque estamos escuchando que hay una vacuna rusa bastante avanzada que podría estar, no sé si hablan de octubre o de noviembre. Hablamos de la vacuna de Oxford, también entre las más adelantadas. Hablamos, creo que, me recuerdo, Pfizer. Precios, hemos escuchado esta semana desde 2 a 3 euros la dosis hasta $40. ¿Dónde estamos en el mundo en el tema vacunas? ¿Qué podemos esperar? Creo que hoy estamos en un estadio donde todavía no tenemos muchas definiciones porque faltan algunos meses para tener pruebas clínicas que nos digan cuáles son los candidatos vacunales que realmente son potencialmente interesantes para considerar. En el mundo hoy hay más de 160 proyectos de vacunas, muchos de ellos en etapa avanzada, unos 20 que están en fase 2, fase 3. Y otros 18 que están fase en fase 3 1. Es la última fase antes de la producción. Exacto. Fase 3 es la última fase con miles de individuos para testear la eficacia y la seguridad de la vacuna. Con lo cual hay que esperar unos meses más para que esas fases 2 y 3 realmente den resultados y podamos decir qué vacuna es la más prometedora. Y hay muchas tecnologías también. Hoy habló Ginés González, el ministro de Salud, sobre el tema vacuna, decía esto. Quería decirte que primero estamos trabajando con todo para tener bastantes opciones en la vacuna. Pero no puedo decir nada porque los más optimistas hablan de principios del año que viene. Ahora, vamos a suponer que finalmente la vacuna está. Diciembre, enero, no sé, ojalá noviembre. ¿Cuál es la capacidad hoy para producir vacuna? Pues está el mundo en la pandemia. O sea, no es un problema de la Argentina. Ese es uno de los grandes problemas, digamos, que
a mí me enseñaron que no es solo la disponibilidad de la vacuna, sino el acceso, que la vacuna esté disponible y en el lugar donde se necesita. Y en una pandemia, la verdad que eso se complica exponencialmente. Entonces, hay que producir, lleva muchos meses producir la vacuna y producir en gran cantidad, y también lleva mucho tiempo poder abastecerla y la logística, que normalmente es con cadena de frío, para llegar a todos los lugares del mundo. Bueno, estamos hablando fuera del aire, antes de comenzar el programa, que uno de los problemas incluso podría ser la falta de vidrio para todo lo que son los envases. Sí, exacto. Nosotros hemos hablado con algunos de los proveedores y la verdad que están produciendo mucho más vidrio del necesario. Es un vidrio, por supuesto, de una calidad farmacéutica, estéril y demás, especial para vacunas, para productos inyectables. Y obviamente hoy se encuentran en una situación en la que tienen que producir mucho más para potencialmente abastecer miles de millones de dosis que se necesitan mundialmente. Y por ejemplo en la Argentina, para poder inmunizar a la sociedad nuestra, a nuestra población, ¿cuántas dosis se necesitarían? Bueno, ahí hay que empezar a entender cuáles son los grupos de riesgo que se van a priorizar con la vacuna. Por supuesto va a depender de la política y la decisión del Ministerio de Salud y lo que le aconsejen. Yo estimo que inicialmente irá orientada a trabajadores de la salud, a personas mayores de 65, algún grupo de riesgo, diabéticos y demás. Entonces, inicialmente podemos estar hablando de 5, 6, 7 millones de dosis. Ahora, después tenemos una población que somos los adultos sanos, que somos los que transmitimos la enfermedad. Entonces, también sería bueno vacunar a esas personas en una segunda etapa. Todos los chicos. Los chicos pero... y digamos. Entonces, la verdad que hay que pensar en una vacunación bastante amplia. Y la Argentina hoy tiene... ¿Cómo es el proceso? Es decir, un laboratorio, por ejemplo, define la vacuna, la descubre, la patenta, la registra, no sé si será Pfizer o Moderna, el que fuere. A partir de ahí, ¿cómo llega a la Argentina? ¿Se fabrica en la Argentina? ¿La tiene que comprar porque además hay que ver un tema de precios ahí? Bueno, hay distintos mecanismos. Digamos, en el caso de la pandemia, hay bastante de toda esa actividad de acceso de las vacunas en los países, coordinada también por la OMS y por algunas organizaciones internacionales que buscan que el acceso a las vacunas para todos los países que no la pueden pagar o que tienen dificultad para acceder a la tecnología la tengan. En el caso de la Argentina, habrá algunos acuerdos de vacuna importada mientras se logra alguna transferencia de tecnología para producirla local. Un acuerdo de transferencia de tecnología y se empieza a fabricar en el país. Exacto, eso demora unos meses. Nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo con algunas empresas multinacionales porque fabricamos hace años la vacuna antigripal, la vacuna de neumococo. Pero, ¿y están en el desarrollo de la vacuna del coronavirus? No, actualmente no. Tenemos conversaciones con varios de estos productores internacionales. Estamos evaluando distintas opciones, pero nuevamente dependerá también de los datos que resulten de las pruebas clínicas y ver cuál es más factible traer a la Argentina y fabricar en Argentina. La capacidad productiva existe, la tenemos y creemos que podemos abastecer lo que se requiera. ¿Y de qué valor se habla? Pues yo escuché la semana pasada desde $2 o €2, la de Oxford fundamentalmente, hasta la última, que no sé si era Moderna o hablaba o Pfizer, 32, 35 euros. Sí, de nuevo, hay valores muy dispares y creo que también va a depender un poco de qué tipo de subsidios o qué tipo de financiación se logre para esas vacunas. Yo creo que típicamente va a estar un poco más acotado el rango entre 5 y 10 dólares. ¿Qué se sabe de la vacuna rusa? Que públicamente lo que se decía o lo que se dijo incluso la última semana fue que ya si bien estaba terminando la fase de prueba, se estaba produciendo, cosa de que apenas terminada la fase 3 ya sale para la venta o para la colocación. ¿Qué se sabe de esa vacuna? La verdad sería que... la más próxima. Sí, pero la verdad que conozco poca información de esa vacuna. Estimo que va a estar disponible inicialmente para la población rusa, que no es menor la cantidad de habitantes. Hay muchas vacunas que están avanzando en sus etapas de producción a pesar de no estar aprobadas y después a riesgo para tener dosis disponibles. Ahora, por el escenario que vos estás contando, primero va a ser muy difícil que en el verano esté la vacuna. Segundo, ¿qué tenemos que imaginar? Esta misma, no sé si cuarentena o esta misma normalidad de acá hasta el próximo invierno prácticamente. Yo creo, Antonio, que se van a ir dando una conjunción de cosas. Vamos a estar más cerca de la vacuna, seguramente no va a ser en diciembre, va a ser avanzado 2021, para Argentina me refiero, posiblemente esté
a fin de año. Estoy pensando, por ejemplo, las clases el año que viene. Sí, seguramente va a ser un desafío y posiblemente tengamos que pensar en algún otro tipo de medidas para poder avanzar en esas actividades. También hay otros tratamientos que van a hacer que se van a ir demostrando su eficacia y que van a hacer que la enfermedad también baje su mortalidad, con lo cual, si bien la gente se puede infectar, posiblemente no sea tan mortal como es hoy. Te hago una última pregunta. Más allá, por supuesto, de lo que es la investigación, el desarrollo, así como te planteaba lo del vidrio, ¿qué otra dificultad grande puede aparecer cuando tenés que pensar en una vacuna que va a ser, yo no sé, 4.000 millones de dosis, 3.000 millones de dosis en el mundo? Sí, yo creo que digamos, en Argentina estamos bastante bien posicionados en ese sentido. Nosotros tenemos Sinergium, es una empresa que ya hace 10 años nació con la pandemia del 2009. Te doy un dato, nosotros fabricamos ya más de 160 millones de dosis y 0 vacuna rechazada por un problema de calidad, lo que habla de una fuerte inversión, de alta calidad y buen personal y equipo técnico para producir la vacuna. Con lo cual, me parece que en Argentina hay capacidades científicas y tecnológicas como para afrontar el problema. Lamentablemente hay otros países que van a estar mucho más difíciles y los que tenemos esa capacidad esperamos poder también abastecer a otros países de la región. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, esto tiene que ver con la vacuna, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con nuestra cabeza? ¿Qué pasa con esta normalidad o anormalidad que evidentemente todavía falta un tiempo para que volvamos a tener una vida parecida a la que teníamos allí por febrero o enero de este año? Nos vamos a meter con ese tema con Facundo Manes. Las imágenes impactantes de la nueva normalidad que se instaló en el mundo ya pueden verse en nuestro país. Desde programas de televisión, nuevas salidas recreativas o los entrenamientos deportivos, hacerle frente al coronavirus requiere cada vez más protocolos y creatividad. Los protocolos de distanciamiento y las medidas de seguridad ya pueden verse en los programas más importantes de nuestra televisión. ¡Moria, qué belleza! Lo que está del mix. Una bomba. Lamentablemente no podemos acercarnos. ¿Hasta ahí? No. A ver, escuchamos a Moria. Es que no podemos pasártelo, ese es el problema. Tenemos balón y si te lo pasamos. Esto sí que nunca te pasó. Ahora sí, Ahora chicos. sí, mamita, por fin. Es una nueva era, chicos, esta. Es una nueva era que no tiene nada que ver con la anterior. También hubo repercusión en el deporte. Algunos lugares habilitaron la práctica con distanciamiento bien marcado en la cancha y otros prefieren entrenar por Zoom. La nueva normalidad del fútbol. Así se la rebuscaron en Rosario y también en Pergamino. Es sin contacto y cada uno en su rectángulo. Además, volvieron las peluquerías y centros de estética, pero con un riguroso protocolo de trabajo. Vuelven las peluquerías. ¿Cómo va a ser el protocolo teniendo en cuenta que va a haber mucha demanda, pero el lugar va a tener que ser más espaciado? Únicamente trabajar con turno, la clienta tiene que llamar por teléfono, se le toma la temperatura. Tenemos que tener por protocolo una declaración jurada de las clientas donde ellos confirman de que no han tenido ningún contacto con alguna persona con COVID. Y después de meses de confinamiento aparece una nueva salida recreativa para los adultos, el autocine. Vuelve el clásico, pero con algunas restricciones. Un autocine en San Isidro. Vale destacar que para aquellas personas que quieran venir van a tener que reservar, porque va a haber cierto protocolo a respetar. ¿Será esta la nueva normalidad? Señor Manes, ¿cómo está, Facundo? Hola, Antonio, un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Nos estamos tratando de imaginar cómo será nuestra vida. ¿Qué te imaginás para, no sé, el verano, para el comienzo del próximo año? ¿Qué hacemos con la cabeza? Porque la verdad que ya empieza a pesar mucho el tema emocional, ¿no? Así es. Mira, esta es una crisis no solo de salud pública, es una crisis económica, es una crisis social, humanitaria, una crisis política, ideológica y también una crisis moral. Y todo esto, como bien decías, afecta nuestros comportamientos, nuestras emociones.
Nosotros en la Argentina acabamos de terminar un estudio desde Fundación INECO, que lo venimos haciendo desde el inicio de la cuarentena, y vemos que es muy alarmante el impacto no solo de la cuarentena, sino de la pandemia en el bienestar mental de los argentinos. Si querés te doy algunos números. Sí, por favor. Mira, al principio, la primera semana de la cuarentena, nosotros vimos un disparador muy importante en los síntomas de ansiedad, porque era lógico, nos encontrábamos con algo nuevo, novedoso, peligroso, y ahora estamos viendo que la ansiedad afecta a la mitad de lo que estudiamos, 5 de cada 10, síntomas leves, moderados y severos de ansiedad, pero más del 6 tienen síntomas leves, moderados y severos de depresión. O sea, más de la mitad de los estudiados tenían síntomas leves, moderados y severos de depresión. Y todos, una gran parte de los argentinos estamos con fatiga mental, estamos exhaustos. Y peligrosamente estamos viendo que los jóvenes están sufriendo muchísimo. Los jóvenes, el personal de salud y también los adultos mayores. Pero queremos enfocar en los jóvenes porque ya en pandemias o epidemias anteriores se observó que los jóvenes son un grupo de riesgo muy importante, y estamos viendo que 8 de cada 10 jóvenes en la Argentina tiene síntomas de leves, moderados y severos de ansiedad y depresión. Así que es momento de plantear esto por dos motivos. Primero, porque la salud es integral, no se puede separar la salud física de la salud mental. La salud es una sola. Segundo, porque si la sociedad está agotada, está fatigada, va a estar menos predispuesta a cumplir las reglas, a cumplir las normas, sobre todo porque vamos a tener que convivir con el virus por varios meses hasta el año que viene. Y si estamos agotados, es como entrar a correr un maratón, donde recién estamos en los primeros kilómetros y ya estamos exhaustos. Déjame que te haga algunas preguntas sobre el primero. No sé cómo no estar exhausto y cómo no estar agotado después de 140 días. Es como muy difícil. Y sobre todo, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ir trabajando, cuidándonos, pero vamos trabajando, igual tampoco es la vida normal. Ahora, los chicos se quedaron sin los colegios, sin la facultad, pero sobre todo los adolescentes en el tema colegios no tienen trato con los amigos, más allá de ya, creo que hasta el trato online a veces ya rehúsan hacerlo. Es decir, es muy fuerte el impacto en la cabeza, en el ánimo. Y ves hacia adelante y tampoco que estás viendo que esto se termina dentro de un mes. O sea, ¿cómo empezamos a manejar esto ya ahora? Excelente punto, porque yo no lo transmito para dar malas noticias, sino como médico, primero hay que hacer un diagnóstico de situación para poder tratar y mejorar. Y el diagnóstico es este: estamos agotados, estamos exhaustos, y tiene que haber políticas públicas masivas que pongan a la salud mental como prioridad. Tiene el Estado, a nivel de intendencia, de gobernadores, de nacional, debería poner todos los recursos de comunicación para hacer una campaña de psicoeducación, para regular las emociones, para tratar de enseñarles desde la evidencia científica qué puede hacer la gente para estar mejor desde el punto de vista de la salud mental. Pero también las autoridades tienen mucha responsabilidad en cómo comunican, en evitar la lucha de facciones. Lamentablemente estamos viendo que se ha convertido la cuarentena sí, la cuarentena no, la dicotomía falsa entre la salud y la economía en una lucha de facciones. Y esto agota más a la sociedad, una sociedad que no ve perspectivas, que no ve un horizonte. Entonces lo que deberíamos hacer es primero tener una campaña de salud mental, de psicoeducación, lo que llamamos, de educarnos desde el punto de vista del bienestar mental a nivel masivo, sobre todo enfocado en los grupos de riesgos, los chicos, los trabajadores de la salud, los adultos mayores, y también evitar la lucha de facciones, la lucha la lucha polarizada de los cuales estamos agotados, una gran parte de la sociedad argentina. Es un momento, Antonio, para empezar a discutir en forma multidisciplinaria de diferentes sectores ideológicos, basada en la evidencia científica, discutiendo los temas de salud, económicos y sociales, que nos den un horizonte a la sociedad y evitar la lucha de facciones políticas, la lucha polarizante que ya nos tiene agotado a la sociedad argentina. Y ahora para la sociedad que está entrando en la pobreza, perdiendo el trabajo, muchos sin comer,
o agotados, o los chicos que se les desapareció el futuro inmediato, ver a la dirigencia y a los políticos peleándose por un egoísmo personal, por su futuro político, por la próxima elección y siendo oportunistas, eso es lo que deben evitar los dirigentes. Esto no es una opinión mía, esto es lo que dice la ciencia sobre cómo los dirigentes lo tienen que hacer, primero por el beneficio nuestro en la sociedad, y segundo por ello, porque si no va a ser un boomerang. La sociedad el año que viene va a mirar y va a evaluar lo que se hizo en esta etapa. Yo creo que es muy temprano para evaluar lo que se hizo. Estamos en una etapa donde tenemos que dar sugerencias, y la sugerencia que doy es que se haga una campaña masiva de psicoeducación y que la dirigencia hable con la verdad, que la gente, la sociedad no perciba cierto cinismo, cierto oportunismo político, porque eso a gente que está muy mal psicológicamente o angustiada le hace mucho peor. Te hago una última pregunta. Desde el punto de vista estrictamente médico, más todo lo que venís, obviamente lo que vas leyendo, lo que acabamos de escuchar también sobre el tema de las vacunas, ¿qué te imaginás? No sé, ¿qué verano te imaginás? ¿Qué comienzo de año te imaginás? ¿Lo ves muy diferente? ¿Podrá cambiar mucho esto? ¿Vamos a seguir igual? ¿Qué ves desde lo médico en el avance de la pandemia? Mira, desde lo médico veo que tenemos que dar más responsabilidad a la sociedad, apostar más a la responsabilidad colectiva, porque vamos a tener que convivir con el virus hasta mediados del año que viene o fines del año que viene. Ojalá me equivoque, ojalá que la vacuna llegue a la Argentina y se pueda distribuir antes, pero para ser realistas nosotros deberíamos plantear en forma multidisciplinaria, sin sesgos partidarios, una discusión en lo económico, en la salud y en lo social, que nos dé unas perspectivas hasta los fines del año que viene, y en todos los temas, desde la educación, desde del trabajo, y eso falta en Argentina. Yo lo que veo es una discusión de facciones, y eso cada vez nos lleva a polarizarnos más, y bueno, la idea es tratar de evitar esto. No veo que haya una salida inmediata, y lo que pasa también con la conducta que pasó al principio de la cuarentena, que mucha gente decía, bueno, yo hago el esfuerzo y en 2 meses no llega el virus a la Argentina o le ganamos al virus. Eso se llama sesgo de optimismo. Entonces, bueno, ya cuando tenemos sesgo de optimismo bajamos la guardia, no me va a pasar. Y no, vamos a tener que convivir mucho tiempo con el virus, lamentablemente. Van a pasar, hay mucha gente que, si uno estudia la historia de los desastres en el mundo, mucha gente sale resiliente, mucha gente va a salir más fuerte, va a atravesar este problema y va a salir fortalecido. Pero tenemos que ayudar para que este impacto mental no se prolongue, y la única salida que yo sugiero es una discusión multidisciplinaria en salud, en lo económico y en lo social, sin sesgos partidarios. Creo que tenemos que volver a unirnos como al principio de la pandemia, y lamentablemente estoy viendo que se está perdiendo este sentido de unidad. Acá el sálvese quien pueda sería un desastre. Facundo, muchas gracias, como siempre muy claro, muchas gracias. El doctor Facundo Manes, gracias. Una de las noticias que se conoció esta semana tiene que ver con la vuelta al fútbol. Me parece que la Argentina en el continente, yo no sé si es el único país donde todavía no comenzó el fútbol. Ya lo vamos a hablar con Fernando Niembro. El Estado lo hace normalmente con cada una de las actividades que presenta su protocolo. Ha autorizado la vuelta a los entrenamientos de los clubes de primera. Habiendo gente enferma, habiendo gente que está muriendo, para mí no es momento de volver. Si no volvemos, la tele no paga más. Tenemos que desarmar los planteles, bajamos la persiana, y bueno, y el año que viene veremos qué es lo que pasa. Obviamente, con responsabilidad, se reinician las actividades. Obviamente, no tengo que decirlo, a todos nosotros nos gusta el fútbol, sabemos lo que significa el fútbol en la cultura nacional. La verdad que nosotros estamos lejos de haber superado el problema de la pandemia. Y el retorno al fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto. Tengo deseo de salir a comer un asado con amigos. O sea, yo tengo deseo de poder hacer mi trabajo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Me estabas contando el proyecto de radio por internet. ¿Por qué en la Argentina todavía, creo que es el único país en el continente que no hay fútbol? No, Colombia tampoco. Colombia tampoco. Hoy empezó en Uruguay, hoy jugaron Nacional y Peñarol. En Chile, también en Perú, empezó en Perú. En Chile comienza en 15 días, en Ecuador también. Acá no se sabe en realidad cuándo comienza. Aquí, afortunadamente, para la actividad,
Van a comenzar los entrenamientos seguramente entre lunes y martes. Ya se hicieron algunos testeos en muchos clubes. Sí, ya hay 10 casos positivos. Hay 10 casos positivos. Era un hecho lógico. Digamos que el 20% se dio en cualquier país, no solo en la Argentina. En los países más importantes, donde se inició antes, en Europa se dio un 20% más. El Atlético de Madrid tiene 2 casos hoy, a punto de tener que viajar a Lisboa para jugar partidos finales de Champions. Sabemos que es un rival difícil el que tenemos, ¿sí? Y que no hay un método salvo lo que se nos indica desde la infectología, porque los entrenamientos parece bastante controlable, por grupos, con distancia. Ahora, ¿y te imaginas fecha de regreso al fútbol? Están hablando del 25 de septiembre. 25. Están hablando los dirigentes, recién acabo de cortar con uno para charlar y preguntar sobre la manera de hacer los testeos, porque ahí hay una discusión, si los testeos tienen que ser con PCR o serológicos, hay una diferencia. Hay clubes que se han inclinado por el serológico, porque como no van a tener contacto los jugadores, van a hacer entrenamientos de 6 en 8.000 metros cuadrados, separados. No se usan vestuarios. No, van a llegar, van a entrenarse y con la misma ropa mojada van a volver a la casa. Hay algunos preparadores físicos preocupados hasta por ese entrenamiento individual, porque creen que en algún momento alguien puede llegar a saludar, a salirse del protocolo. Los dirigentes creen que no. Los clubes más importantes de la Argentina decidieron hacer PCR y con eso tienen la constatación, por eso salieron los casos, de si tenés el virus o no. Pero ahora, se habla para fines de septiembre del comienzo del campeonato. ¿Y cómo a mí me cuesta imaginar, porque primero hay partidos donde tenés que viajar. Sí. Hoy hay provincias donde no puedes ir, porque no te dejan entrar. Ni hablar de Copa Libertadores. ¿Vos te imaginás yendo a jugar a Brasil, por ejemplo? Bueno, los brasileños están jugando todos sus campeonatos, todos. Sí. Están en marcha, finalizando los campeonatos regionales y comienza el Brasileirao. El Brasileirao va desde Porto Alegre hasta Natal. Creo que en ese sentido la Conmebol va a tener que trabajar mucho con el prurito que hay, muchos ministros de salud de muchos países que no quieren que, en algunos hay cierta buena voluntad, los uruguayos han decidido, si los argentinos tienen que ir a Montevideo, que se hagan un PCR, vamos a hacer una ventana sanitaria de 72 horas, cuando salen... Cualquier persona que quiera entrar a Uruguay hoy lo tiene que hacer, Sí, pero en este caso creo que en Uruguay un turista tiene que quedarse 7 días aislado. Tiene que, si no con un análisis 72 horas, un COVID negativo de 72 horas para poder entrar. Mientras que en el fútbol le van a obligar a hacer un PCR, Nacional tiene que venir a la cancha de Racing, aparentemente el 17 de septiembre. Algunos dirigentes me dicen que la Conmebol va a llevar esos partidos a fines de septiembre, tratando de convencer a los ministros de salud de muchos lugares. Hoy Ginés González García dijo, si se dan masivamente los casos de contagios, voy a suspender la actividad, voy a retrotraer el fútbol a la fase 1. Es el ministro que hace pocas horas les dijo a los dirigentes, avancen en los entrenamientos protocolares que se van a llevar hasta fines de agosto. Hasta fines de agosto va a tener la actividad deportiva, que es muy importante. Vos sabés que la gente entiende que la actividad lúdica, frívola del fútbol multicolor es una actividad soslayable. El fútbol es la 6ª economía del mundo. La 6ª economía del mundo. Y el impacto político es enorme. Pero además desde el punto de vista económico, no todos son estrellas, debe ser un 5 o 6% estrellas que ganan muy bien y se pueden dar el lujo de decir, podemos dejar de jugar. Hay muchísimas familias que dependen de esta actividad. Directamente jugadores, directamente personal auxiliar, directamente todos aquellos que viven en los clubes. Es un quebranto enorme para los clubes. Pero además una actividad tercerizada, que también ocupa a muchísima gente. Yo entiendo que no tiene que tener privilegios, no los tuvo, se sometió a los protocolos y sometido a los protocolos. ¿Qué hizo el gobierno? Decidió, yo creo que un poco también, especulando políticamente, vos imaginate lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si la Argentina hubiera sido el único país que determinaba no permitir que sus equipos vuelvan a entrenar? La Copa Libertadores comenzaba, Boca, River, Racing, se quedaban afuera. Pero es que vos tenés ahí un costo económico gigante para los clubes, pero políticamente para el gobierno también es muy duro. Hay muchos funcionarios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que no querían saber nada. Lo dijo el subsecretario Kreplak. Él dijo que vuelva la actividad en el 2021. Creo que alguien lo hizo razonar. ¿Vos sabés lo que significaría para el gobierno que Boca, River y Racing no jueguen en la Copa Libertadores de América y se la pierdan?
Bueno, un poco por aquello y otro poco porque es razonable que por lo menos la actividad, en cuanto los entrenamientos se hagan, vuelvan, es razonable que se haya abierto esta actividad. Hablaste del gobierno, de la política, el fútbol, política y fútbol siempre, pero contame vos como, más allá de periodista, digo, como ciudadano normal, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Qué te parece que está haciendo bien o cómo ves al gobierno haciendo las cosas? ¿Cómo ves la Argentina? Mira, el gobierno siempre apela a nuestra responsabilidad para un montón de cosas, no para únicamente el coronavirus. Una, para pagar impuestos. Otra, para respetar derechos y deberes. Y en eso el argentino masivo, común, la población, es muy respetuoso. Entonces, después de tanto tiempo y de un aislamiento que llevó al hastío, al quebranto económico, recién hablabas con Facundo, el gran tema anímico y psicológico, a mí me parece que el gobierno tiene que depositar en nosotros, ese gobierno que felicita permanentemente al pueblo argentino por haber respetado todas las normas, debe apelar a nuestra responsabilidad social. O sea, liberamos un poco y dejame que... A nuestra responsabilidad, en definitiva. Mira, en el fútbol, por ejemplo, con la cantidad de casos que se han dado, más de 200.000 y más de 4.000 muertos, el fútbol no se movió del lugar que estaba, los jugadores dentro de sus casas. No tiene nada que ver, no le aportó a este tema. Más, han sido muy responsables. La mayoría de nosotros, no nosotros porque tenemos que trabajar y nos movemos, tenemos una actividad que nos permite, nos da la posibilidad de hacerlo. Yo lo que le pido al gobierno es que apele a nuestra responsabilidad social, que nos deje hacer las cosas que hay que hacer. Sabemos que no nos vamos a meter en líos, no vamos a ir a hacer ninguna fiesta, ni a... Bueno, algunos, pero siempre es el hecho del avión que se cae, ¿no? Mientras hay millones de aviones, no en este momento precisamente, aviones que están circulando. Vos te cierra mucho más el liberen que nosotros nos a mí que me den la posibilidad que yo sea responsable de mí y de mi entorno. Yo sé exactamente con quién me tengo que reunir y lo hago con muy poca gente. ¿Y por qué crees que están con otra sintonía de eso? ¿Por un tema político? ¿Porque es lo que dice un sector de la oposición? ¿Estás usando la cuarentena en forma política? ¿O lo que hay realmente es un temor muy grande a que se sature el sistema médico y eso es un costo político gigante? El gobierno caminó desde descreer en el tema a este aislamiento tan cerrado, y creo que tiene que ver con un dibujo en el que hasta los infectólogos reaccionan todos los días de manera inesperada y con medidas distintas. Es un virus que no lo podemos encontrar por ningún lado y está aquí entre nosotros, sin ninguna duda. Entonces es entendible que vaya corrigiéndose la ruta en ese camino. Yo creo que hay desconocimiento, seguramente alguna especulación política también, y por supuesto el no saber hacia qué lugar vamos. Pero me parece que, bueno, aquí recién algunos funcionarios hablaban de la responsabilidad del pueblo argentino. Yo quisiera quedarme con la responsabilidad masiva del pueblo argentino y no con el hecho de 4 o 5 que, bueno, hartos de la situación, sin saber exactamente por dónde caminar, porque todos los días nos enseñan por dónde caminar. Bueno, pisás el palito, en un momento determinado lo pisás. Sí. ¿Vos estuviste en la política? ¿Volverías a la política? Tuviste una carrera gigante como periodista deportivo, seguís teniendo obviamente. ¿Volverías a la política? Nunca dejé. Nunca dejé. ¿Vos? ¿Volverías a la política activa? Pero digo, Yo nunca estuve en la política. No, pero digo, sí, haces política todos los días, a cada rato, a cada momento. Política. Sí, haces política, ¿cómo no? Política sí, partidaria. Partidaria. ¿Volverías a la política partidaria, a la política de funcionario, por ejemplo? Yo vivo haciendo política porque me interesa el destino de este país. Entonces, como me interesa el destino de este país, me entero, busco, tengo amigos, camino. En cuanto se planteó el tema del aislamiento, yo tengo mucha gente, después de mi trayectoria política, mucha gente conocida en el conurbano. Sí. Especialmente en la tercera sección electoral tengo mucha gente. Yo lo primero que hice es tomar mi auto y, por supuesto, avalado por los permisos, me fui a recorrer, porque quería saber cómo estaba la gente. Yo tengo mucha gente conocida en esos lugares. Y la gente estaba mal y no la respetaba. Claro. Si eso es hacer política, es interesarse por cómo está la gente... Sí, yo hago política, sin ninguna duda. Hablaste recién del destino, ¿te interesa el destino de la Argentina? ¿Qué destino estás viendo?
Bueno, les preocupa a todos. Le preocupa el presidente todos los días, lo dice él, lo dice la oposición. La verdad que la situación no es fácil. Yo lo entiendo mucho económicamente. Para eso cada vez que tengo que consultar, consulto con mi amigo Carlos Melgoñán. Y él, Carlitos me dice que arreglar la deuda no soluciona todos los problemas. Seguro. Y todos lo sabemos que no es así. Vos en el comienzo pedías un plan económico. ¿Sí? Le decías, la deuda no alcanza, un plan económico. La situación es harto complicada, es alto difícil. Yo creo que necesita de la unidad de los argentinos, de un llamado a la reflexión de todos los argentinos, de interesarse por los temas de los argentinos. ¿Vos sabés lo que haría yo como primera medida? No sé, contame. Llevaría la capital al interior. O sea, la vieja idea de Alfonsín. Sí, bueno, de quien fuere. Me parece que descentralizar básicamente. Exactamente, porque ese sería un signo federal primero, y de salir de un demonio que tenemos nosotros, demonio como tema general, que es el hacinamiento que se provoca alrededor de los núcleos urbanos. Que la pandemia, si dejó algo bueno dentro de lo malo, es que mostró a la Argentina tal cual es. La desnudó. Tenés que hacer de vuelta. La desnudó. Sí. Yo cuando entraba aquí al canal veía recién en los monitores una situación que se planteó ayer en Ensenada y hoy en otro lugar que no sé qué. Ahora hoy en San Miguel, creo. En San Miguel. Que se luchaba por el terreno, por el lugar, por el sitio. Bueno, me parece que eso se puede solucionar a largo tiempo y con una política seguramente razonable, aislando esas situaciones, pero ¿cómo? No concentrándolas permanentemente. No, tenés que regionalizar el país. Exactamente, me parece que... Sí. ¿Cómo es ser empresario en la Argentina? Porque vos estás con un proyecto propio, con lo cual tenés que luchar para conseguir inversiones para pagar... Mi radio, niembroradio.com, es un esfuerzo. Y lo hice durante la cuarentena, obligado después de mi salida de Rivadavia. Sí. Bueno, a mí me parece que hay que creer en la Argentina. Vos pensás que yo soy un hombre que hace 50 años que trabaja en este país. 50 años que trabaja en este país. ¿Cómo no voy a creer? Cuando te veo a vos, veo tanta gente amiga, veo a mis hijos trabajar como trabajan, veo tantísimos argentinos que se esfuerzan todos los días. ¿Cómo no voy a creer en un país que tiene 4 climas? Bueno, todo lo que sabemos, ¿no? 4 millones de kilómetros cuadrados, las riquezas que tiene. ¿Cómo no se va a poder creer en la Argentina? La verdad, es una irreverencia lo que hizo el presidente uruguayo de venir a ofrecernos de ir a vivir a Uruguay. Me encanta, mi abuela era uruguaya. Yo viviría en el Uruguay. Pero antes que ese llamado, yo le diría, siendo presidente argentino, para un minuto, compañero, para un minuto, que la Argentina tiene un mundo de oportunidades, Hay que concretarlo, hay que desarrollarlo, hay que creer en la Argentina. Yo creo en la Argentina, nosotros creemos, mi familia cree en la Argentina, nos vamos a quedar acá y vamos a trabajar desde un diminuto proyecto. Pero el que todo suma, porque en realidad cada uno hace lo que puede. Sí. Pero no debe ser, te he preguntado cómo ser empresario, porque hablamos muchas veces con empresarios y es el tema impositivo, lo difícil que es pagar sueldos, por eso te preguntaba cómo es ser empresario, bueno, ¿no? Seguramente, empezar de cero a armar algo. Seguramente es eso, es hacer un gran esfuerzo, es creer, es en pensar que seguramente de esto vamos a salir y que el mundo publicitario va a creer en los nuevos proyectos y se afirmará en esos nuevos proyectos, creerá. Estará en mí también en hacer un producto competitivo. Y después... ¿Creías en las radios por internet? No creía. Yo no creía en las redes sociales. Para mí las redes sociales eran una cloaca, y lo son en algún caso. En algún caso sí. Y mucha gente me escribe y me dice, para vos que no creías en las redes sociales, mirás el proyecto que te tuviste que meter. No, yo pensé que además, hasta por una cuestión etaria, no estaba en condiciones. Me ayudó mucho mi hijo Diego. Me ayudaron un grupo de jóvenes a los cuales le pedimos que nos dieran una mano económicamente con esta plataforma, y ahí estamos saliendo. Y la verdad que tiene una repercusión increíble, porque recibo mensajes desde Australia, desde Estados Unidos, desde Brasil, desde muchísimos puntos de América y por supuesto de la Argentina. Me parece que es un proyecto muy interesante y al que me parece van a ir muchos periodistas. Muchos periodistas podrían intentarlo. Yo sé que es costoso desde el comienzo. Nada más que ponerse a pensar es costoso. Después cuando te pones en marcha, si encontrás las personas ideales, aquello de tener tu radio propia me parece que no es una aventura, sino que es un hecho concreto, real. Lo último, y te vuelvo al tema político. ¿Qué ves desde de la oposición hoy política? Del gobierno está claro. ¿Qué pensás de la oposición? Yo creo que la oposición lo que tiene que hacer es
primero, tratar de unirse en un proyecto común, con muchas ideas que sean muy distintas a las que se ejecutaron mientras fue gobierno, y dejar gobernar por un tiempo. Dejar gobernar. Bueno, se ha dejado gobernar. Recién reconocía, Navarro reconocía que la oposición, hasta en aquellos... que es una crisis única. Exacto, y me parece que ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, esta oposición lo que tiene que tratar es tener ideas originales. Creo que aquellas, las de siempre, las comunes, me parece que ya no atraen. Date cuenta que cuando la gente sale a la calle, una porción de gente que sale a la calle, que cada uno le ponga la magnitud que quiere, sale sin líderes. Y sale con 3 o 4 banderas. Estoy hablando diferentes temas. Sí, sobre diferentes temas. Y me parece que allí está un poco la situación. Dejar gobernar, si lo está dejando, unirse y encontrar ideas originales para salir de la situación. El mayor tema está planteado para mí en los conurbanos de las grandes urbes. A eso hay que darle una solución urgente. Y urgente es un proyecto a 10, 20 y 30 años. Hay que definitivamente generar regiones de trabajo y de educación y con infraestructura para que la gente no migre y vuelva a irse a los lugares. Antonio, es indigna la situación de la gente. No, es imposible. Es imposible. Entonces, eso no se soluciona dándole más plata, o llevándole una chapa, o llevándole ladrillos, o como hicimos alguna vez nosotros, llevándole una plaza. ¿Sabés lo que pasó? Te lo cuento cortito. Estando en campaña, nosotros le pedimos a Horacio Rodríguez Larreta una plaza para un lugar de La Matanza que estaba desértico. Y entonces le llevamos la plaza. Eso permitía que la gente que estaba allí, en lugar de ser atrapada por los dueños del narcotráfico, le daba la chance a los chicos que jugaban ahí de recrearse. Ahora, con el tema de la pandemia que te dije, yo recorrí mucho el conurbano, ¿qué queda de esa plaza? Nada más que las cadenas. Se robaron la plaza. Se robaron la plaza. Entonces, no tiene ningún sentido poner elementos allí, seguir ayudando allí, sin un plan que después de satisfacer estas necesidades mínimas que hay que cubrir, los lleve a otro lugar. Porque el conurbano, cuando se dio como idea original, cuando el irlandés famoso creó el conurbano, no lo creó como un sitio indigno, lo creó como un vergel, como un lugar para que de las grandes urbes la gente fuera a descansar a las afueras. Exactamente. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos, Tadeo. Por favor. Señor Fernando Niembro, permiso. Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás, Antonio, vos? Todo bien, gracias. Bienvenida, Lourdes. Gracias. Estuviste paseando por afuera. Claro, estaba paseando. Los miraba desde afuera y les sacaba fotos. Te escucho atentamente. Pero ahora vamos a hablar de un tema que realmente preocupa y mucho. Y tiene que ver con los presos de nuestro país, porque desde que comenzó la pandemia, desde marzo hasta ahora, han sido liberados más de 3.400 presos tan solo en la provincia de Buenos Aires. Desde el 20 de marzo hasta hoy. Hasta hoy. Durante la pandemia, 3.400 liberados en la provincia de Buenos Aires. Y en el Servicio Penitenciario Federal ya fueron liberados 2.091 presos en total desde el 20 de marzo hasta el 16 de julio pasado. Pero el presidente Alberto Fernández estuvo el día viernes inaugurando 364 plazas de los penales de San Martín, de Magdalena y Florencio Varela, y esto decía. Dale. No podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento en que están hoy las cárceles argentinas. Que el encierro no se convierta en un hacinamiento tal, lo animalice, si me permiten el término, lo embrutezca, lo vuelva más violento. Y nosotros necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada. No queremos vivir en una sociedad donde quede impune el delito. Estos delincuentes que fueron liberados, fueron liberados porque les terminaron la condena, fueron liberados porque cuando empezó la pandemia quisieron liberar y se frenó por la presión de medios, pero pasada la presión mediática volvieron a liberarlos. ¿Por qué los liberaron? Bueno, mira, en principio de estos 3.400 que fueron liberados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, 800 fueron por COVID. O sea, eran riesgo de padecer COVID, y como todavía las instituciones carcelarias no están preparadas justamente para atender ese flagelo, digamos, de la enfermedad, decidieron darles domiciliaria. Entonces, 800 salieron con domiciliaria. Y el resto... Todos con pulsera, tobillera, controlados. Bueno, no hay tobillera para todos.
Algunos salieron con tobillera y otros con el control policial que pasa por los domicilios y verifica si están. Bueno, de hecho hubo muchos casos de reincidencia de muchos de esos detenidos que salieron y algunos aún con tobillera cometieron delitos. Bueno, la semana pasada. Sí. La semana pasada tuvieron uno con tobillera. Una persona que tenía una causa por violencia de género, pero ¿qué es lo que pasó? Esa persona salió y robó un motochorro en el barrio de la Recoleta, fue detenido, obviamente. Y después también hay que hablar del delito, porque cuando hablamos de estos reincidentes, en la provincia de Buenos Aires, durante la época de la pandemia, comenzó con 400 detenidos por mes. El periodo más estricto, o sea, 400, si vos lo mirás como con los números de los delitos, decís, bueno, es poco. ¿Sabés a cuánto estamos hoy en la provincia de Buenos Aires? 1.600 detenidos por mes. O sea, se cuadruplicó la cifra de los delitos. Y tiene que ver justamente pero no es lo que dice con estas liberaciones. La ministra Freddy, que dice que es una sensación, que son los medios que repiten. Bueno. Y que entonces da la sensación de que... El tema es el siguiente, el Ministerio de Nación lo que no tiene son estadísticas certeras de lo que es el delito a nivel nacional. ¿Por qué? Porque obviamente cada provincia tiene que enviar al Ministerio sus índices. Sí. Entonces, todavía no hay un corte semestral real. O sea, hasta ahora se va manejando con ciertas estadísticas a nivel país que no son 100% reales. Pero yo no puedo creer que no tengan estadísticas. Bueno, yo creo que deben tener estadísticas, pero esas estadísticas, como te digo, no son las reales porque hay algunas provincias que no llegan. Entonces, lo que a mí me explicaban algunas fuentes es, yo no te puedo decir en determinada provincia cómo está el delito porque la provincia a mí no me mandó la situación hoy como está en su provincia. Por eso es que el ministro dice que según las estadísticas bajó el delito y en realidad es al revés, subió el delito. Bueno, hoy tenés, además de eso, tenés en búsqueda de personas, de prófugos, estamos hablando de prófugos del delito, 500 personas de búsqueda activa, algunos con recompensa de hasta 500.000 pesos. Y son de delitos gravísimos, Algunos están siendo buscados obviamente desde el año 2004, pero hay muchísimos que desde el año 2017 a la fecha están siendo buscados con delitos muy complejos. Rodi, contame lo que viene, ya voy a hablar con Hernán Lacunza sobre el tema economía, por supuesto. Antonio, preparamos para hoy, lo vas a ver en un rato, un top 5 de los escándalos más polémicos de la Cámara de Diputados. Te va a interesar, te va a divertir y vas a recordar algunos eso de antaño. Por lo de juez, ¿no? Es un disparador que me dijo José Núñez, ¿viste lo de juez? Fijémonos porque hay mucho para rascar ahí. Dale. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar. Este acontecimiento, la firma de los contratos que ponen en orden nuestra deuda externa, es un motivo de orgullo. Antes pagábamos mucho y debíamos cada vez más. Ahora pagaremos lo que corresponde y la deuda comenzará efectivamente a decrecer. ¿Por qué aumentó la deuda externa? No aumentó la deuda externa. Tenemos una deuda que nos dejó estancados de hace décadas. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Hace pocas horas atrás decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. Quiero asegurarles a todos aquellos que son acreedores de la Argentina que van a cobrar sus deudas. De manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Está el equipo en Washington hablando con el Fondo Monetario. Obviamente se va a pedir el máximo posible. Visitó el país una misión del Fondo Monetario Internacional. Hemos propuesto a ese organismo internacional reperfilar los vencimientos de deuda. Nunca más a un endeudamiento insostenible. Hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Fue buen acuerdo?
Te diría que fue un acuerdo, sí, salomónico, posible. Siempre el mejor acuerdo es el posible, los acuerdos hipotéticos no existen. Se podría haber hecho otro camino para llegar a un resultado. Después, si era mejor o peor, incomprobable. Sí te diría que fue un poco largo. En una serie que le sobraron un par de capítulos y esos no fueron gratis porque bueno, en el trayecto, o sea, mientras había incertidumbre, la Argentina, bueno, perdía dólares, el tipo de cambio paralelo tenía tensión. Pero te diría que tiene la virtud de haber esquivado un obstáculo que había en el camino, un obstáculo importante, que si hubiéramos chocado con ese obstáculo, con ese caballo, poner en el medio de la ruta, las consecuencias, o sea, habrían sido realmente dramáticas, pero pasado el obstáculo, sigue la misma tormenta que teníamos antes. Te voy a preguntar, está el acuerdo, es decir, estamos mejor hoy que la semana pasada, sin duda. ¿Qué hay que hacer ahora para que eso se traduzca realmente en perspectiva, en previsibilidad, en pensar que podemos tener una situación mejor en 2, 3 o 4 años? Sí, por eso. Está bien la pregunta. La economía de la semana que viene va a ser parecida a la de la semana anterior, pero habiendo esquivado un pozo. Ahora, la tormenta, la de la pandemia, más las condiciones anteriores, más la pandemia, nos sacaron de la ruta. Ahora evitamos volcar, si querés. Pero te diría, Antonio, que no estamos andando por el pasto, no estamos ni siquiera por la banquina, o sea, porque el desvío que tuvimos del camino por la pandemia y por la cuarentena, de tener la caída del producto 12 puntos y el déficit fiscal del 8 puntos del producto, no es que estamos, viste, ahí en el borde y con 2 medidas volvemos. En el pasto, pero nos enderezamos, o sea. Bueno, evitamos volcar, que no es poco, pero lo claro acá me parece que es, o lo necesario es mostrar una hoja de ruta para volver al camino, que no vamos a volver en 2 meses ni en 4, pero sí una hoja de ruta que muestre, sobre todo a los que tienen que invertir, a los que tienen que consumir, a los que tienen que hacer planes, a los que tienen que contratar gente, ahora cuando empiece la recuperación, que probablemente ya haya empezado de la actividad. Un sendero, que es verdad, Antonio, que dada la tormenta y la poca previsibilidad que hay por la cuarentena, y que nadie sabe muy bien cuándo ni cómo termina, no se puede probablemente hacer una hoja de ruta que especifique a cada kilómetro lo que va a pasar, y eso es verdad. Pero sí señalar un norte, porque no es lo mismo decir que yo voy a ir para Mar del Plata o para Rosario. Y después sí puedo elegir ir para Mar del Plata por la ruta 2 o por la 11, y esa es la flexibilidad que dicen algunos funcionarios del gobierno. Bueno, eso es lo que sería no hacer un plan. Claro, porque la incertidumbre es cierta, la flexibilidad es necesaria, pero no confundir la flexibilidad con vamos viendo. Porque vamos viendo, o sea, si todos los lunes vemos qué hacemos esa semana, bueno, el ahorrista, el inversor, el que tiene que... ¿Y vos crees que el gobierno sabe hacia dónde tiene que ir? Bueno, que no haya ese plan, que no se conozca por lo menos, puede deberse a una cosa grave, que no lo tengan, o una cosa más grave, que es que tengan más de uno. Pero no plan A y plan B alternativos, sino plan A y plan B no consistentes. Entonces, eso sería más, porque la Argentina, ¿qué es? La Argentina que hace 2 meses iba a Vicentín, o la de la semana pasada que acordó con BlackRock. Y entonces, dentro de 2 meses, ¿qué vamos a estar? Con Vicentín bis. Entonces no tenemos claro si estamos yendo a Rosario. Está bien, pero lo que vos me estás planteando ahí ni siquiera es un programa económico, son conceptos ideológicos. Bueno, es que la ideología obviamente define el programa económico. No, está bien, pero digo, es mucho más de fondo, porque vos tenés un gobierno donde hay posiciones ideológicas completamente enfrentadas. Bueno, es que también percibimos eso. O sea, del mismo gobierno sale un acuerdo con los acreedores y Vicentín. Entonces, una cosa es inconsistente con la otra, porque si expropias Vicentín, los bonos valen menos y el acuerdo te cuesta más caro. Entonces, y eso no pasó con 2 décadas de distancia, pasó con 2 meses. Entonces, esa ausencia de rumbo, de norte, quizás es más importante que el plan específico de la hoja de ruta. Sí, pues es un tema ideológico, o sea, es de concepto ya.
Lo ideológico está bien, lo que pasa es que hay una indefinición, porque muchas veces cuando se escucha al gobierno que tiene que, digo, esto de tener una hoja de ruta no es nada más que una herramienta de gestión, sino que es un bien público, es lo que necesitamos todos para tomar nuestras decisiones, empresarios, ahorristas, consumidores. Cuando se trata de definir ese rumbo, más bien se escuchan eslóganes, ¿no? Digamos, más Estado es uno que se usa mucho. ¿Y qué quiere decir más Estado? El Estado ya es 43% del producto, ¿no? Bueno, a priori está bien o mal, no está ni bien ni mal. Si el contrato social lo admite y lo podemos financiar, no está mal. Ahora, te voy a dar nada más que 3 números. En 2001, en la crisis, teníamos 6 millones de cheques públicos y 12 millones de trabajadores privados. En 2019 teníamos 19 millones de cheques públicos y 18 millones de trabajadores privados. Ahora con la pandemia tenemos 31 millones de cheques públicos con 18 millones, está bien, por la emergencia. Pero si después también se escuchan proyectos por ahí también bien concebidos, que uno escucha también funcionarios tan válidos como los de economía, en desarrollo social, por ejemplo, vamos a hacer el ingreso universal. Me encantaría, me encantaría, pero son 4 millones de cheques permanentes, ya no transitorios. Entonces vamos a tener 23 millones de cheques. Yo no sé. ¿No parece viable la Argentina con estos números? Bueno, recién veía esa crónica que hizo la producción, muy elocuente, muy ilustrativa. Pasaba como 30 años, ¿no?, de problemas de deuda. Siempre lo mismo. Exactamente, parece un problema recurrente, ¿no? Que cada X años, cada vez cada menos. La misma dirigencia política, porque es la misma dirigencia y de distintos partidos. Sí, es un problema de la dirigencia, no solo política, empresaria, sindical. Exactamente. Entonces esa historia como que es circular, ¿no? Recurrente, que cada X tiempo pasaba. El mismo día que hicimos la reestructuración de deuda, se escuchaban proyectos para subir el gasto. Por ejemplo, o el otro es congelar las tarifas de servicios públicos hasta también incluido el 2021, decía. O sea, eso también es más gasto público, son subsidios. Entonces, yo pensaba, pero bueno, acabamos de reestructurar una deuda porque el mundo no nos presta, porque no nos da crédito, porque no nos cree, volvimos a defaultear, porque volvimos a incumplir. Por nuestro pasado y porque tienen dudas sobre nuestro futuro, y lo primero que hacemos es, y cuando preguntamos cómo vamos a financiar el ingreso universal, no, después vemos. ¿Cómo después vemos? O sea, una cosa es la necesidad de flexibilidad, que es entendible, otro es el vamos viendo, porque ahí no tenemos claro ni hacia dónde vamos. Y te diría, Antonio, que hasta que eso no esté medianamente definido, todo el estrés financiero en el mercado va a seguir. Y en el mercado de cambio, que es el primer termómetro, ¿no? Que está... El oficial está censurado por el cepo, pero bueno, el marginal muestra... Pero de hecho el acuerdo, fíjate que ni te movilizó el Blue prácticamente un día, después volvió... Bueno, porque tenemos que definir a dónde vamos, ¿no? Mientras no haya esa... Yo no sería tan ambicioso decir certezas, pero esos indicios de hacia dónde queremos ir, no va a haber un alivio financiero estable. ¿Qué crees que puede pasar con la inflación, sobre todo con este nivel de emisión grande que se ha hecho y se está haciendo por la pandemia? Parece que el próximo desafío de la Argentina, probablemente hacia el cuarto trimestre del año, de la macro local, va a ser algún desafío nominal, esta carrera de tipo de cambio, precios, tasa de interés. En particular, liderado por los precios. Es verdad que a la situación de la pandemia y la cuarentena se la enfrentó con el aumento de gasto que era necesario, el IFE, etcétera, y se financió con el único recurso que había disponible, que era la emisión. Ahora, pero no pensar que eso va a ser gratis... Pero no estamos de vuelta con la bomba de las LEVAC, todo lo mismo otra vez. Estamos incubando ahí un problema. Que no es inexorable que vaya a estallar, pero hay que maniobrarlo, ¿sí? Entonces... El traslado no fue inmediato a precios por una serie de atenuantes, todos transitorios, algunos artificiales como los precios máximos, las tarifas congeladas, y otros naturales pero también transitorios, como que tenemos más dinero en el bolsillo por razones precautorias, entonces lo que emitís por un lado hay gente que lo demanda. Eso va a desaparecer en la medida que la cuarentena se normalice.
Y entonces ahí va a haber una presión sobre los precios que ya empezó a haber. Bueno, para que eso no se desborde, no tenga un problema adicional que traería más pobreza, es un objetivo de primer orden, te diría que hay que tener claro, el camino de ida de la cuarentena, de la política económica en cuarentena, lo tenemos claro. El camino de vuelta no está claro. Entonces, un programa fiscal, monetario y financiero, no con 2 decimales, porque no se puede. Yo entiendo el gobierno cuando dice tengo que tener flexibilidad. No con 2 decimales, pero mostrar conciencia de que así no puedo seguir. ¿Qué le dejó el gobierno anterior? Donde vos te tocó la última parte, yo siempre digo que lamento mucho que te hayan llamado por la última parte nada más, pero ¿qué le dejó? El discurso político es, ya lo sabemos, un desastre. ¿Qué le dejó en lo económico? Para empezar por los pasivos, dejó un estado de bienestar que no era satisfactorio por el lado de la dinámica del crecimiento. El gobierno no acertamos en el bienestar de generar crecimiento y bajar la inflación. Como la economía no es, sembrás hoy y cosechás la semana que viene, sí se dejó una plataforma mucho más sólida para poder venir y, por ejemplo, muchas de las atenuantes que se usaron durante la pandemia fueron colchoncitos, si no querés llamarlo colchones, pero colchoncitos, digamos, se pudo emitir porque el gobierno anterior fue prudente y no emitió. Se pudo emitir y contraer con LELIQ, ¿sí? Absorber con LELIQ, porque el gobierno anterior dejó un bajo stock de LELIQ. Parte de las medidas que tomamos nosotros al final, que eran bastante antipáticas, el reperfilamiento también. ¿Por qué se hizo el reperfilamiento? Y porque si no, probablemente hubiéramos entregado una inflación del 100%. ¿Sí? Porque muchas veces, se cuentan los goles, pero no las atajadas. O con y si una inflación del 100%, quizás no instantánea, pero sí quizás en el primer trimestre de este año, te habría llevado la pobreza pre-pandemia a 50. Entonces el punto de partida habría sido muy inferior. Así que le dejó casi equilibrio fiscal primario, le dejó un banco central mucho más saludable, con algo de reserva, no con 0 reserva como lo había heredado. Por supuesto que no sobraba nada, pero había una mejor, con un equilibrio externo del balance de lo que vendemos y lo que compramos. Con lo cual te diría, Antonio, que dejó una macroeconomía más sana, unos fundamentos macroeconómicos más sanos, sin traslado a bienestar, pero con una plataforma para apoyarse mejor. La deuda, que decía tu crónica recién, esos 30 años con distintos presidentes, pasaron desde presidentes ultraliberales, dictadores, peronistas, no peronistas, a más keynesianos. Bueno, tomamos todo tipo de recetas, de fijar el tipo de cambio hasta emitir. Bueno. Una cosa no resolvimos en los 30 años, o en los 45. Una cosa no resolvimos, que es el déficit fiscal. Mientras no resolvamos el déficit fiscal, vamos a tener deuda. O sea que yo contra eso digo, es la misma dirigencia política, la misma dirigencia sindical. Ves los mismos sindicalistas de 30 años que ahora, misma dirigencia empresaria. Si todos los mismos, en las últimas 3 décadas, por ponerte una cifra, no pudieron resolver nada, sino todo lo contrario, pues la tendencia en Argentina siempre es decreciente. ¿Por qué van a resolverlo ahora? Este es el otro tema. Bueno, es que lo mismo no. Hay alguna relación, aunque sea generacional, pero está bien, no importan las personas, importan los sistemas, digamos, aprendamos de lo que nos pasa. ¿Sí? Los mismos o no los mismos. Ahora hay solemnes declaraciones que tienden a decir nunca más una deuda. Yo diría, nunca más déficit, porque nunca más una deuda es decir nunca más fiebre. Y para tener nunca más fiebre no tenés que intoxicarte más. Entonces, vayamos a las causas, ¿no? Te hago una pregunta, hacemos un corte y ya después me la contestas. Tema pymes, porque esto es central para muchísima gente en la Argentina que tiene, con suerte, alguna pyme que pudo funcionar un poco. Si estás en el sector turístico, estás desde el 20 de marzo frenado, tenés un gimnasio. ¿Qué se hace con una pyme en la Argentina? Ya ahora me lo contestas. Pyme hoy. ¿Qué tiene que vislumbrar de lo que se viene? ¿Qué tiene que hacer?
No, cada pyme, cada sector, yo no le puedo enseñar a trabajar a nadie porque, bueno, nadie conoce su negocio y su mercado como el ¿Qué mismo. haces con el tema de créditos? ¿Te conviene tomar, no tomar? Depende de donde estés, o sea, hay pymes que van a salir antes, las de alimentos seguro. Y alimentos son las que siguieron trabajando. Sufrieron menos Sí. la cuarentena, las de turismo y restaurante seguro que van a estar al final de la normalización. Te diría, desde el punto de vista de la política pública, lo mejor que se puede hacer por las pymes es lo que hablábamos antes, digamos. Cualquier pyme, digamos, que tiene que tomar decisiones de cerrar, seguir, contratar gente o no, o despedir o no despedir. Bueno, se le pueden poner, ¿viste? En la analogía que hacíamos de la ruta antes, sí, le podés poner un lubricante en la estación de servicio, para un potenciador, para que, no sé cómo se llaman, lo que se pone en el aceite para ir más rápido. Guardarlo sería. Sí, no quería decir la marca, pero... Es un aditivo. Un aditivo, pero nadie toma decisión por eso, digamos. Hay herramientas para hacer, ¿viste? El sistema financiero está líquido, entonces se puede fomentar así el crédito un poco, pero lo fundamental... Para una pyme y una grande es que el gobierno, que el programa económico le puede decir, mira, acá un año la inflación va a ser menor, el dólar va a estar más o menos como está, va a acompañar la inflación, la recesión que está en el 12% se va a recuperar parsimoniosamente. Tienes que decir eso y decirme cómo vas a llegar. Exactamente, pero lo que mejor podés hacer es, mira, vos hoy antes vendías 100 pizzas, ahora vendés 60. Bueno, el año que viene vas a vender 82. Pero que sea más o menos previsible. El tema de la presión tributaria es lo que te marcan todos los empresarios, los pymes, mucho más por supuesto, que es insostenible. ¿Hay lugar para bajar la presión tributaria en una economía que está con un déficit enorme y el gobierno no puede dejar de recaudar un peso más? A decir verdad, probablemente, digamos, en estas circunstancias, con el gobierno sin recursos, probablemente no. Lo que sí no tenemos que hacer es cometer errores no forzados, por ejemplo, subir impuestos, ¿no? Ahora hay una reforma tributaria que se viene anunciando, que no sea un eufemismo para una nueva suba de impuestos, porque la capacidad contributiva de pymes, grandes, chicos, consumidores, evidentemente hace varios años que no da para más. Bueno, aparentemente hay alguna idea de poner, no dibujada, pero disfrazada en la nueva reforma tributaria, el impuesto de emergencia. Que se está hablando. Por eso. Entonces, no cometamos errores no forzados. La situación es suficientemente difícil como para que además, por ejemplo, hablando de las pymes también, ahora el gobierno tiene que tener el switch ágil para cuando deje de caer y suba, que se genere empleo, que pasen los de los sectores perdedores a los ganadores más o menos rápido. Bueno, la ley de teletrabajo hicimos todo lo contrario, ¿no? Porque pusimos más obstáculos. Entonces, no hagamos macana, que ya bastante difícil está. Hernán, muchas gracias por tu tiempo, muy atento. Hernán Lacunza, gracias. Rodis, me prometiste... Te prometí muchas cosas, Antonio. No, pero me prometiste también los papelones del Congreso. Exacto, bueno, a ver, ¿qué pasó esta semana, Antonio? Hubo sesión en diputados, Luis Juez se presentó, fue parte del quórum. En un momento estamos viendo a Sergio Massa, estaba pasando la votación, estaba pasando lista para empezar a votar. Preguntaba por Luis Juez, Luis Juez no respondía. Vuelvo a insistir, no respondía, pero estaba presente, figuraba conectado. Exacto. Cuando prenden el micrófono, estaba dando una entrevista a Luis Juez en otro medio y ahí, bueno, se armó medio un escándalo, dijeron que le había faltado el respeto al resto de los diputados. Y entonces vino José Núñez en la semana y me dijo, hagamos un top 5 de los escándalos más importantes del Congreso en los últimos años. Y encontramos, vamos a arrancar con el primero, que también sucedió durante estos días. El puesto número 5, Mario Negri. Estaba hablando y de repente se escuchó una música que es muy viral en estos días. Escuchá y vas a ver. ¿Que creo? Creo que sí. Pido la palabra. ¿Quién me está pidiendo la palabra? ¿El diputado Negri? El diputado Negri. Tiene la palabra, diputado Negri. No, solamente para no molestarlo. Así se escuchó, así salió. No sé si le dieron el pésame a Negri, no sé qué chiste le quisieron hacer, pero pasó eso. Este que viene ahora se lo encontró Tucho, el productor, también. Tucho dijo, ¿te acordás el día que Monzó
le quiso tirar una trompada a Leopoldo Moró ahí en el escritorio, y que después hubo un tumulto también alrededor del escritorio. Mira, recordémoslo. Que voló una lapicera o un lapicero. Algo así. Sí. Los escucho, tratémoslo como corresponde. Los escucho. Mirá. Los escucho. Sí. Me van a pegarse. Sí, me acuerdo. Ahí tiene la mano. Y hubo ruido. Bueno, y ahí lo que pasaba al costado era que Pietragala, que se ve ahí que está de atrás, le tiraba las cosas del escritorio a Monzón, ¿no? Parecía un chico de secundario, no sé, que estaba haciendo lío. El puesto número 3, El Colo, otro productor. Hay mucho trabajo en equipo, muchos memoriosos. Veo que trabajaste poco, ¿sabes? Sí, ¿no? De Narváez, acordate de Narváez. Míralo. No se puede avanzar y que se determine realmente cuál es la verdad. Digamos. Ay, se durmió. Nosotros creemos que hay que avanzar a través de la justicia. Bueno, chicos, pero esto es esta era la época cuando en que Narváez era diputado. hasta las 6 de la mañana. Además, esto hacías un paneo. Habitualmente a veces un paneo de cámara y encontraba. Es respetable que se haya quedado en la banca a escuchar. A otros se iban a dormir al despacho. Está bien. Puesto número 2. Sí. No, tampoco lo encontré yo. Julieta lo estuvo buscando y dijo: acordate del día que Kunkel recibió un sopapo de Camaño. No me olvido más de ese día. Ahí viene, Tremendo. Es el mejor. Es el mejor. Eso fue, estaban en reunión de comisión ahí. No, esto fue tremendo. Por aparte sonó, se escuchó fuerte el golpe. ¿Escuchó? Ojo, chicos, pórtense bien, porque si no... Camaño, bueno, yo les doy, no, y yo también. Mucho cuidado. Yo soy brava como Camaño. Y el puesto número 1 fuimos mucho más atrás. Sí, pará. Y el 1 sí, nos fuimos muy atrás. Nos fuimos muy atrás. Cosa... Este lo encontró María Baglietto también. Se acordó de 1992. Era muy chiquita en ese entonces. Privatizaciones. Privatizaciones. El Diputrucho. Míralo. Tapa de Clarín. Escándalo por un ¿Se acuerdan? Esta fue la privatización de gas del Estado. El marco regulatorio para la privatización de gas del Estado. Y declaró su condena al escándalo del jueves pasado, cuando la presencia de un legislador trucho dio quórum estricto al peronismo para votar esa ley. Parece ser que había de forma incorrecta sentado un señor en una de las ahí está el bancas. señor. A mí no me cabe ninguna Juan duda. Kenan. El señor Kenan conoce muy bien los Juan movimientos Abraham del Kenan. Parlamento y alguien evidentemente ha colaborado. Después tuvimos algunos otros episodios parecidos. Hubo uno hace poco con Scioli también. No, pero lo de Scioli era diputado. Bueno, pero pasa que estaba el tema de si ya había jurado como embajador de Brasil. Fue uno de los primeros grandes escándalos del menemismo, ¿no? 1992. La privatización de gas del Estado, necesitabas el quórum y lo dio un diputado que no era diputado. Era un empleado de la Cámara de Diputados, no era ni siquiera, formaba parte de un partido. Bueno, la semana que viene, fíjate. De encontrar algo más. No, que van a encontrarte para que vos los presentes. Sí. Hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos como siempre. Se quedan con Ale Fantino, con Débora Plager. Débora ahora, por supuesto, seguramente al frente. El domingo a las 8 nos volvemos a encontrar. Buena semana para todos.